Bendiciones una vez más para todos, amados amigos, hermanos del canal de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Seguimos predicando por estos medios. Quiero hablar esta vez sobre uno de los temas principales que me dio en principio por analizar cuando pues tomamos la iniciativa de subir contenido a este canal, y es el tema de la falsedad en cuanto a los ministros del Señor, el tema de los falsos profetas. Ayer le hacíamos un ejercicio y en función de ese ejercicio con algunos hermanos pude darme cuenta de varias cosas. Anteriormente le estuve hablando del tema de las transferencias de espíritus. Transferencia de espíritu, un libro el cual les recomendé, pueden buscar el tema, de un discípulo del difunto Morris Cerullo de los Estados Unidos. Muy buen libro, se lo recomiendo. Y dije que iba a seguir subiendo contenido en esa misma línea, más que mensajes de corte evangelístico. Yo creo que son pequeños estudios, instrucciones para que esos miles y miles y incluso hasta millones de cristianos que en toda la tierra procuran saber la verdad concerniente a lo que es la verdad absoluta del Eterno, aquella verdad que es inspiración plena del Espíritu Santo, a los hermanos en la fe, y por qué no aquellos que todavía no han aceptado al Señor. Así que hoy les quiero hablar de el tema: no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu, como dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 al 6. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos por el mundo. En el verso número 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan los del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Gloria a Dios. Señores, este verso que terminamos de dar lectura tiene una sustancia, pero una sustancia tan poderosa que si vosotros pues nos ponemos a hacer un pequeño ejercicio en nuestro discernimiento, nos vamos a dar cuenta que el escritor quiere advertirnos varias cosas. Nos quiere advertir varias cosas y vamos a analizar algunas. En el estudio anterior le estuve hablando de las 4 manifestaciones que se dan en el ser humano en cuanto a lo que es la parte abstracta o la parte inmaterial, la parte que no se ve. Le hablé de la tricotomía humana, de la tricotomía del ser: alma, como dicen los griegos, alma per se; cuerpo, el cuerpo de carne, ser cascarón, la envoltura que tenemos por fuera, con el cual tenemos razonamiento para percibir las cosas materiales, tocar, sentir.
Pero también hablamos de el espíritu. Dentro del espíritu se dan varias manifestaciones. Y estuvimos analizando que la Biblia describe lo que es el espíritu del hombre. Pero también describe que hay un espíritu que dicen el espíritu del mundo. También pudimos analizar lo que es el espíritu de Satanás. Y también, pues, sentido común, el espíritu de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo anunciando su palabra, advirtió a sus discípulos de algo que no fue solamente a los discípulos, sino para todo aquel que tuviese la oportunidad de aceptarlo a Él, de recibirlo como su Señor y Salvador. Él le hizo una admonición, una advertencia. Él dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como ovejas, vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y desató algo muy poderoso que yo le llamo la característica distintiva para nosotros descubrir y describir mediante el carácter, mediante sus resultados, su comportamiento, sus acciones a los falsos profetas. Él dice: por sus frutos los conoceréis. Esta obviamente es una metáfora que nos enseña que nosotros como creyentes se nos es dada la capacidad de discernir, de valorar, de establecer diferencias y similitudes en cuanto a lo que es la vida, las acciones, los comportamientos, las enseñanzas, los resultados de un ministro del Señor, entre comillas. Esta metáfora nos enseña que podemos juzgar, o sea, discernir, juzgar y conocer a las personas que por los resultados de sus acciones o los resultados de su comportamiento y decisiones, de alguna manera, si estas no guardan relación con lo que Cristo enseñó, deben ser declaradas sus enseñanzas espurias. Este versículo se encuentra en el Sermón del Monte, que es uno de los sermones más famosos predicados por Jesucristo. La frase significa que un buen árbol no puede dar malos frutos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, dijo Jesús. Nos está hablando entonces de consecuencias, nos está hablando de manifestaciones, nos está hablando de pensamientos, nos está hablando de enseñanza, nos está hablando de actitudes. Este verso contiene una enseñanza fundamental sobre cómo podemos discernir y conocer a las personas por sus acciones, repito, por su comportamiento y resultados. En otras palabras, nuestros frutos son una expresión externa de nuestros valores, de nuestras actitudes y creencias internas. En Romanos capítulo 8, versículo 5 dice, el apóstol San Pablo a los romanos dice lo siguiente. El apóstol San Pablo dice lo siguiente: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y en el verso 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de verdad, que es el Espíritu del Padre, que es el Espíritu Santo, no es de Él. Bendito sea Dios. Más adelante vamos a analizar esas obras de la carne, haciendo una contrastación con los frutos del Espíritu, para que usted se dé cuenta que no todo lo que dice ser en realidad en el fondo lo es. Como dijo Jesús: no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, los frutos. ¿Por qué hablamos de los frutos? ¿Por qué tenemos que hacer una contratación
y hacer una comparación entre los deseos de la carne, o sea, la concupiscencia de la carne, y los frutos del Espíritu Santo, que según Gálatas capítulo 5 dice que son amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, fe, templanza, mansedumbre, etcétera, etcétera. Amor. Más sin embargo, las obras de la carne son opuestas al fruto del Espíritu. ¿Qué relación se da entre eso? ¿Cómo puedo yo discernir cuando una persona anda bajo la frecuencia, las vibraciones y el radar del Espíritu Santo? Más cuando no anda bajo la frecuencia, las vibraciones y la energía del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo darme cuenta de eso? Por los frutos de la carne y los frutos de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Si los frutos del Espíritu no están presentes en tal ministro, entonces debe entenderse que esa persona está bajo una envoltura, bajo un maquillaje, bajo un disfraz, usando la palabra como escudo, más sin embargo no tiene la gracia de Dios, no tiene el Espíritu Santo, es lo que dice las Sagradas Escrituras. Aunque hable lengua, aunque haga milagros, aunque opere en sanaciones, aunque haga etcétera, o sea, el enemigo tratará de maquillar, de manipular, y va a adulterar el don, que es la palabra correcta, que es lo que comúnmente vemos como algunos predicadores carismáticos de gran renombre, pues que ya el Espíritu de Dios no está con ellos, más sin embargo ellos no dejan de hacer milagros. Ahora, el hecho de que ellos no dejen de hacer milagros, podemos decir que esos milagros se le pueden atribuir al Señor. Ese es un tema de análisis que más adelante, y creo que lo he tratado en otros sermones, que tal vez no lo voy a tocar, pero le voy a dejar un tip solamente para que usted se le encienda la llama, se le encienda la chispa y despierte. Entonces, cuando hablamos de las obras de la carne, amados, nos referimos a esas acciones que se consideran malas y que se realizan sin darse cuenta a veces. Esas acciones malas y que se realizan sin darse cuenta de su maldad. Dichas acciones operan en el espíritu del hombre y de esa forma es contaminada toda la creación de manera per se. Es decir, alma, cuerpo y espíritu. Tu alma, tu cuerpo y tu espíritu no caminan bajo la pureza y santidad de Dios. Por tal razón, el Señor advierte que sin santidad y amor nadie le verá. Algunos ejemplos de estas obras incluyen una lista interminable, como dice el apóstol Pablo. Tenemos el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, de pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etcétera, etcétera. Es una lista interminable, amado, para que ustedes puedan darse cuenta del comportamiento que caracteriza a un ministro andando bajo los deseos de su propia carne, o sea, bajo la concupiscencia, como decimos nosotros los creyentes. De manera que, como yo le decía a una hermana, yo digo, mira hermana, lo más que tenemos dentro de la iglesia son personas aparentemente cargadas de buenas intenciones. Personas cargadas de supuestas buenas intenciones, más sin embargo, operan bajo un disfraz, porque te utilizan la palabra, incluso utilizan el don otorgado por el Señor. Tenemos gente bajo una apariencia de piedad, con un amor fingido, aparentando ser verdaderos ministros del Evangelio, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces se necesita hacer uso del ejercicio del discernimiento para nosotros descartarlo como falsos ministros, ¿verdad? Denunciar su pecado, denunciar sus fallas, denunciar su incongruencia y su falta de temor reverente hacia Dios, su falta de arrepentimiento, carencia de originalidad incluso. Entonces, tenemos montones de gente en las iglesias cargada de buenas intenciones, con muchos títulos, por cierto. A veces son grandes teólogos,
gente que han estudiado en grandes universidades y que se han perfeccionado muy bien en el léxico, en lo intelectual, que pueden manipular y jugar bien con el don, con la palabra. Algunos le llaman los profesionales del púlpito, gente carente de inspiración, pero con un verbo que son capaces de convencerte y tú caes redondo. Son hechizos. Dentro de esas obras de la carne, según Gálatas capítulo 5, 22, dice hechicería. Fíjese bien que no se está refiriendo a el espíritu inmundo o un espíritu de la tiniebla. Se está hablando a una manifestación de la obra de la carne, la hechicería. Y si tú te puedes analizar la palabra hechicería, según pude analizar en mi fuente, significa en el idioma, yo creo que griego, dice farmakeia. Farmakeia es lo mismo que droga, ¿verdad? Farmakeia. O sea, es como una especie, las personas que consumen estupefacientes están en un estado de hipnosis, y ese tipo de hipnosis le abre portales, y es por eso que ellos pueden ver, tener alucinaciones y experiencias donde ven cosas y entran en delirio de persecución y todo eso. Entonces, podemos darnos cuenta ahí que así mismo cuando un ministro se perfecciona a través del verbo, la elocuencia, el conocimiento, puede manipular y embriagar y dormir a la otra persona, lo puede hipnotizar. Entonces, obra de la carne, la hechicería. La hechicería es equivalente a manipulación. Automáticamente eso es lo que hacen las personas que practican las ciencias ocultas. Ellos manipulan, son agentes del mal. De manera que se puede jugar en el altar con estas cosas y engañar a las personas si no se tiene suficiente discernimiento para descubrir a estos falsos ministros. Como analizaba un pensamiento y decía que Satanás no está jugando, Satanás no está intentando detener falsa religión, él es muy listo para eso. El enemigo ha trabajado y está trabajando y sigue trabajando en crear un cristianismo falso tan parecido al verdadero, que los verdaderos cristianos tienen temor de no abrir su boca en contra de esto, porque lo encuentran tan verdadero igual que ellos. Aleluya, hay un cristianismo falso. Aleluya, hay una apostasía que fue anunciada desde los tiempos del apóstol San Pablo, en los primeros años de la iglesia cristiana, en la primera era, en el primer siglo. Guardado de los falsos profetas. Y si no vendrá esto, no vendrá la manifestación del misterio de la iniquidad, el hijo de pecado, el hijo de perdición, sin que antes llegue la apostasía. Estamos en los tiempos de Pablo, estaba la apostasía, o sea, los errores doctrinales que pululaban en la iglesia, que pululaban en el pueblo. Tenemos lo mismo. O sea, mi exhortación a esos hermanos, que no se dejen engañar ni por palabras, ni por espíritu, ni por nada de eso. Pero vamos a seguir analizando. No creáis a todo espíritu, sino probad. Dice acá, ¿ha conocido usted a ministros así? ¿Ha conocido usted a ministros así? Son hermanos que si usted lo aprieta un poquito, de su ser interior no brotan cosas buenas. ¿Está bien? Primero, el espíritu del falso ministro, el falso profeta, el falso apóstol, los falsos maestros, tiene un disfraz, como le dije, es un ropaje del cual se viste continuamente. Este usa la palabra de Dios, falsifica los dones espirituales e incluso hace milagros. Dentro de muchas características negativas y opuestas al espíritu de Dios tenemos uno. Ese tipo de personas, si usted lo confronta, ese tipo de personas es antisometimiento. No sé si ustedes recuerdan la historia de unos profetas que contrapiraron, desafiaron al profeta Moisés en la Biblia, en Éxodo 3, que habla de un tal Datán, Coré y Abirán. Y dice que la Biblia que cuando estos hombres se levantaron en contra de Moisés a desafiarlo, él presentó el caso a Dios
Y la Biblia dice que la ira de Dios se activó de forma tal que la tierra abrió su boca y se los tragó vivos. Y si Moisés y Aarón y los otros líderes que caminaban junto con Moisés no interfieren y toman los incensarios y se meten entre los vivos y los muertos para que el Señor detenga su ira, el Señor lo había hecho estrago en todo el campamento y lo había matado casi a todos. Entonces, ese tipo de comportamiento en ese tipo de líder son anti-sometimiento. No le dan el primer lugar, no se sujetan, no se someten, no se disponen, no le dan el primer lugar a Dios, no se sujetan a nadie. Ellos son directores de orquesta, no tocan conjuntamente como tocan otros, no se agrupan, no se unifican. Ellos tienen lo que se llama el espíritu de división. Pero también este tipo de falsos ministros desafía y trata de suplantar la autoridad verdadera. Ojo, ellos desafían de manera abierta y tratan de suplantar a lo que obviamente han sido constituidos, enviados por el Señor. Ellos lo confrontan, ellos lo desafían y lo retan. Eso hizo Datán, Coré y Abiram. No reciben consejo ni ayuda de nadie. Se vuelven insolentes, falto de temores reverentes a Dios, calumniadores blasfemos, son orgullosos por demás, son personas soberbias, operan bajo un espíritu colérico, siempre se justifican, no son humildes. Le estoy dando unos tips para que usted trate de reconocer cómo son ese tipo de falsos ministros cuando han caído de la gracia. Búsquenle el propio reconocimiento de ellos propios, la ovación. Por lo general también son amadores del dinero. Tienen el pecado de la codicia intrínseco. Buscan su reconocimiento, repito, crean divisiones. Son sabios en su propia opinión. Y el más importante de las características que usted debe tomar en cuenta para juzgarlo, para discernir si obviamente si son de Dios o no, no tienen amor por ellos mismos, ni por nadie, ni por su prójimo, ni por las almas. Tratan de comprar el don para negociar. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. En la Biblia hay una historia de un falso profeta que caminaba con los discípulos, no sé si fue Ágabo, y dice que él había sido bautizado. Su negocio era la brujería, y de momento pues fue tocado por el Señor. Incluso dice la Biblia que fue bautizado y andaba con los discípulos, y de momento él alcanza a ver a Pedro que operaba en milagros. Dice: wow, déjame yo comprarte eso que tú tienes, para que cuando yo reciba de ese poder, pues yo negociar con eso y la gente le siga. Entonces Pedro le responde: perezca tú y tu dinero. ¿Acaso no te has dado cuenta que tu alma está en oscuridad y en prisiones eternas? Entonces le dijo: pues entonces ora por mí. Vemos mucha gente así que muchas veces ni siquiera se dan cuenta. A veces la ignorancia maldice a muchos, la falta de conocimiento, como dice la Biblia. El Señor dijo en algún momento: mi pueblo fue destruido porque le faltó. No era que no tenía, sino que le faltó. Entonces me está diciendo las Sagradas Escrituras, el Señor me está diciendo a nosotros, que hay un conocimiento a media, o sea, que no es íntegro, que no es completo, que nos puede llevar al infierno. Tenemos muchísima gente supuestamente cargado de supuestas buenas intenciones, pero que tienen un pasaje comprado directo al infierno. Entonces, tener buenas intenciones no basta, tener un conocimiento a media no basta. Aquí hay que conocer la voluntad del Eterno. Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer. Dijo: yo no he venido para agradarme a mí mismo, sino que yo he venido para darlo a conocer, para revelarlo a él, al mundo. Y si esta es la voluntad, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, ese tipo de creyentes son rebeldes.
son desleales, no poseen reverencia a Dios, son los famosos sábelo-todo, no honran, tienen apariencia de piedad, y peor aún, el amor tratan de fingirlo, tienen amor fingido. Si nos ponemos a analizar en Proverbios, capítulo 26, versículo 25 dice, Proverbios capítulo 6, versículo 16 dice lo siguiente. Oiga lo que dice. Hay 6 cosas que Yahvé detesta, 7 que aborrece. 1. La mirada altiva. Ahí está uno de los sentimientos del alma. Uno de los sentimientos son emociones que están conectadas al espíritu del hombre. La mirada altiva, tenemos la altivez. Y tenemos el espíritu de altivez en el hombre. La lengua mentirosa, tenemos la mentira. Ya van 2 pecados. Oiga, son abominaciones, dice el proverbio. Número 3, las manos que derraman sangre inocente. Está hablando de personas homicidas. Van 3. El corazón que hace tramas perversas. Estaba hablando de las personas que se deleitan en perversidades y atrocidades. Tenemos 4, la perversidad. 5, los pies que se apresuran a hacer el mal, las personas que se deleitan en el mal. Número 6, el testigo falso que miente con cada aliento, personas que se prestan a acompañar a otra para testificar en contra de ella. Número 6, los testigos falsos. Número 7, el que siembra la disensión entre hermanos. 7 abominaciones. Si usted quiere lo puede copiar. 7 abominaciones. Si usted ve ese tipo de características en supuestos pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, etcétera, no importa el rango magisterial o ministerial que tenga, si tiene esas emociones en su alma, usted debe darse cuenta que son falsos ministros. De manera que estamos llamados a discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, entre lo que es justo y lo que es injusto, entre lo profano y lo santo. Hay mucha gente diciéndole bueno a lo malo y diciéndole malo a lo que es bueno. Creo que tienen un espíritu de confusión, un espíritu de error, y necesitan ser intervenidos por el cielo de manera urgente, porque están en 9:11. Yo dije que los espíritus se transfieren, y no estamos hablando solamente de espíritu de la tiniebla, no estamos hablando de espíritu de la tiniebla. Le voy a dar un tip, oiga esto. Una persona, un creyente, puede estar bajo el control o aún en la posesión de espíritus malignos e impartir estos espíritus a otras personas. Pero también una persona puede impartir su propio espíritu a otro sin que necesariamente sea un espíritu maligno. O sea, le estoy hablando de las acciones, le estoy hablando de comportamientos, de actitudes que están en el espíritu, que están alojadas en el espíritu del ser humano, y que eso tiene una tendencia a influenciar, a contaminar a todos aquellos que están a tu alrededor. No estoy hablando del espíritu del diablo, no estoy hablando del espíritu del mundo, aunque el espíritu del mundo está muy conectado con lo que es estos sentimientos que operan en el espíritu del hombre, y eso trae como consecuencia una transferencia a todo aquel que sigue ese tipo de líder. Porque ellos transfieren eso, enseñan eso, viven en eso, no andan conforme a la voluntad del Padre. O sea, estamos diciendo como un todo que se transfieren los espíritus malignos, se transfieren los sentimientos y las emociones y las energías negativas, pero que también se transfieren las enseñanzas o las corrientes ideológicas del mundo para que tú la captes, para que tú la practiques.
ten cuidado entonces a quien tú sigues, hermano, porque es posible que tú solamente al escuchar un mensaje te estén controlando. E incluso he visto personas que ellos quizá caminan muy bien y operan bajo coberturas espirituales de que no tienen errores, pero de repente se detuvieron y vieron un mensaje por las redes, por televisión, qué sé yo, y cuando vieron ese mensaje, esto le dejó un error, le sembraron una duda y dijeron, tuvieron que ir rápido donde su mentor, donde su guía espiritual, y decirle, mire, usted me puede iluminar con relación a esto, es que yo creo, porque yo vi esto. ¿Qué fue lo que usted vio, hermano? Yo vi un mensaje de un predicador así. Hermano, no te dejes arrastrar porque te quieren transferir, te quieren sembrar una semilla de error y confusión. No te detengas a ver eso. Bendito sea Dios. Entonces, en cuanto a estas abominaciones, 7 abominaciones que están alojadas dentro del corazón del ser humano, dígase dentro de su espíritu, de su alma emocional, como dice el profeta Jeremías, según capítulo 17, verso 9, engañoso y perverso es el corazón. No es que estamos hablando del músculo cardíaco que hace pap, pap, no. Estamos hablando a sentimientos, estamos hablando a pensamientos, estamos hablando a motivos, que esto tiene una tendencia de cuando no está conectado con Dios a estar de continuo al mal. En su corazón se esconden abominaciones. El Señor Jesucristo fue enfático al declarar de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú quieres conocer a un ministro, de si es falso o es verdadero, pon atención a cada una de sus palabras que pronuncia y te darás cuenta que allí, entre sus dichos, tú te vas a dar cuenta si lo que está votando, si lo que está promulgando, si lo que está diciendo, declarando, corresponde con lo que el Espíritu Santo establece, que es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, sabiduría, entendimiento y discernimiento verdadero. La gracia, si la gracia no acompaña a tal o cual ministro, tú debes darte cuenta que en él no vive Dios, no está Dios, aunque de momento quizá lo visite, que es otra cosa muy diferente. Entonces, veía un falso profeta los otros días en las redes sociales, muy famoso por cierto. La gente lo ha seguido y se han dejado engañar. El espíritu, hablar del espíritu del anticristo y dar un concepto de definición de que lo que significa el anticristo. Para hablar de falso profeta tenemos que tocar un poquito lo que es este espíritu de anticristo. ¿Qué es el anticristo, hermano? Bueno, el anticristo se refiere a cualquier enseñanza, o diríamos un espíritu, en un todo, porque estamos hablando del espíritu del hombre. Como el espíritu del hombre se puede transferir energía negativa a otra persona, y obviamente esto no necesariamente tiene que ser espíritu inmundo. El espíritu del hombre, el espíritu del mundo, el espíritu de Satanás. O sea, el anticristo se refiere a cualquier espíritu en este sentido de enseñanza o promoción de la mentira. Uno, del error, la confusión, fruto de la decadencia espiritual, la desobediencia y la rebelión, que no reconoce a Jesús como el Hijo de Dios encarnado. Es una doctrina falsa, es una mentalidad o actitud que se opone a Cristo y su mensaje, negando la verdad y rebelándose contra Dios. Según los escritos de Juan, este espíritu se opone a la identidad de Cristo y niega que Él vino como un ser humano. Estos falsos ministros son representantes del anticristo, a veces sin darse cuenta incluso. Tienen mentes cauterizadas, reprobadas y entenebrecidas, hinchados de vanidad y orgullo, porque en algún momento desplazaron la inspiración, dirección y guianza del Espíritu Santo por la tradición, por el conformismo y la teología muerta de inspiración. Es lo que llamamos apóstatas en la fe. Estos fueron probados por Dios, pesados en balanza y fueron hallados faltos. El espíritu del mundo pudo más en su vida
que el Espíritu de Dios, su espíritu está controlado por el espíritu del mundo. Su espíritu está controlado por sentimientos y energías negativas que se oponen a Dios. Estos se inclinaron tras el precio de su maldad por lo general, que es el amor a lo temporal, a los bienes temporales, el amor al dinero, a los bienes de este mundo, y se alejaron de Dios. En segunda de Juan 9 podemos ver otra característica impresionante que el apóstol declara. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en las enseñanzas de Cristo no tiene a Dios. Pero el que persevera en la enseñanza de Cristo sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, nos está diciendo claramente: presta atención a sus enseñanzas. Por ahí hay un predicador, y ya no es un secreto para nadie, Juan Carlos Martínez Harrigan, que dice que él es pastor en los Estados Unidos y tiene, no sé si una mega iglesia, y otros. Cuando yo me he sentado a ver a este señor, el Espíritu Santo me ha sacudido. Me dice que él no es pastor. En él hay una confusión. Ese señor lo que es evangelista, y se debió del ministerio, porque encontró un sinnúmero de profetas que le dijeron: así dice el Señor, te unjo como pastor. Ese señor no es pastor. Ese señor Dios lo probó. Fue pesado. Y cuando fue pesado, fue hallado falto. Y Dios le ha dado oportunidad para que se arrepiente, y no lo ha hecho a él y otros. Y tenemos una pastora de la República Dominicana, una tal Yesenia Ten, también en la misma condición, y otros miles y miles y tantos de gente que tú lo crees que están en la más alta esfera de la espiritualidad, pero esa gente cayeron de la gracia. Por mencionarle solamente dos. Si usted se mete al canal de YouTube, usted verá que yo hablo ahí de una lista interminable que el Señor me dio. Entonces se extraviaron de la fe por el precio, por la codicia, el precio de la maldad, el dinero. Entonces, segunda de Juan 9 nos reorienta y nos indica que la doctrina es fundamental. Ministro, que tú te pones a analizar y a ver sus sermones, tú dices, y no dominan el tema, incluso el tema que es fundamental con relación a la salvación. El tema, la doctrina de la salvación, deben dominarla. Por ejemplo, un ABC, el evangelista debe dominar esto. Pero aún ni siquiera eso. Y quieren hacer papel de maestro. La Biblia dice: no hagáis muchos maestros sabiendo que llevaremos mayor condenación. Si usted no ha sido ungido para ministrar, para operar en algún ministerio, en algún don, no se ponga a inventar con eso. Usted se va a buscar un juicio de Dios. Porque usted va a mutilar la palabra. Usted va a abaratar la palabra. ¿No? Y incluso hubieran muerto a mutilar la palabra, a enseñar erradamente a los creyentes, a los fieles, a la persona. Es un pecado muy grave. El Señor dijo en algún momento: cualquiera que le añada y así le quite a este libro de la ley, su parte será quitada en el libro de la vida. ¿Usted quiere conocer a un falso ministro del Evangelio? Preste atención a sus enseñanzas. Pero hay gente que le gusta solamente prestar atención al meneo con bulla, a los fuertes sacudimientos y a los gritos muy efusivos que estos líderes carismáticos hacen en los altares. Y en el meneo con bulla se va porque a la gente le gusta que lo engañen. Preste atención, acerque su oído más para oír que para oír el sacrificio de los necios, dijo el proverbista. Entonces, si estas enseñanzas, amados, no se corresponden con la de nuestro Señor Jesucristo, entonces el tal no tiene a Dios. Son puros címbalos que retiñen, como diría el apóstol San Pablo a los corintios en algún momento, hablando de la falsedad. Entonces, espíritu del hombre, le voy a repetir el concepto de definición según mi investigación de lo que significa espíritu del hombre. El espíritu del hombre, el texto bíblico, vamos a dar lectura. 1 Corintios 2:11, para que usted vea que le estamos hablando por la palabra.
Dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Agarre eso. Agarre el espíritu del hombre y el espíritu del mundo. Dice, sino el espíritu que proviene de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, uno, sino el espíritu que proviene de Dios. Van tres, espíritu del hombre, espíritu del mundo y espíritu de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Está hablando de predicación y enseñanza. Hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, o sea, hay dos sabidurías, una terrenal que el apóstol Santiago dice que es diabólica, de espalda a Dios. Y habla también de una sabiduría celestial, la que proviene del Padre de la luz, en quien no hay sombra de variación, la sabiduría espiritual, la sabiduría superior. ¿Me agarraron esa? Hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu de Dios. Me está hablando de los dones, dirección, guianza e instrucciones divinas. Dice él, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y dice, pero el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está la respuesta. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 11 al 14. Ahí está el espíritu del hombre, el espíritu de Dios, el espíritu del mundo. Y podemos agregar el espíritu de Satanás, 4 manifestaciones dentro del ser que pueden darse. Y ya le hablé de las obras de la carne, como estas están conectadas a la voluntad, al intelecto y a la decisión del ser humano. Más sin embargo, en algún momento tú puedes decir que Dios dice, o que Dios me está diciendo que te diga, pero eres tú. Vamos a prestar atención a los frutos entonces. Vamos a prestar atención a los frutos. Entonces el espíritu humano, como le decía en la intervención anterior, el espíritu humano es el órgano interno mediante el cual el hombre puede tener contacto con Dios. Tenemos la parte abstracta, el ser inmaterial, el soplo primigenio que el Padre nos dio para que seamos alma viviente, el espíritu del hombre. Con él podemos tener contacto con Dios, recibirlo, contenerlo y asimilarlo en todo su ser, como su vida, como nuestra vida y como nuestro todo. Esta habilidad de nuestro espíritu de contactar y recibir a Dios se puede ilustrar por un radio que está encendido y bien sintonizado para recibir las ondas radiales invisibles en el aire. Le puse el ejemplo de la radio. Las frecuencias, cuando tú estás buscando la emisora, te agarra la perilla del radio y te va moviendo la aguja hasta que esa aguja, ¿verdad?, no llega al dial. Usted puede escuchar quizá un sonido raro, te escucha sonidos no inteligibles, indescifrables, pero cuando la perilla usted le va dando vuelta y llega al dial y conecta con la emisora, usted puede escuchar música, usted puede escuchar sintonía fina, usted puede tener conexión con lo que usted quiere escuchar. Así es el alma, como una batería que se descarga, que tiene una frecuencia, que tiene energía que se descarga, valga la redundancia, ¿verdad? Que tenemos vibraciones, puesto que nos alimentamos del universo, de todas las cosas creadas, del polvo somos tomados, de manera que si las energías solares y las energías cósmicas, de ellas nos alimentamos, entonces tenemos contacto con ellas y podemos ser afectados de esas energías, de esos astros. Desde el cosmos el enemigo nos puede afectar y traernos informaciones falsas que no necesariamente son todas de Dios. Entonces, 3 palabras para que se queden con ella: energía, frecuencia y vibración. Hay gente que no vibran según la vibración de los ángeles que le fueron asignados. Hay gente que no vibran según la frecuencia y la vibración del Espíritu Santo. Hay gente
que no son guiados por el Espíritu Santo. Hay gente que su voluntad y sus decisiones la pusieron en manos de las energías y de la frecuencia y de las vibraciones equivocadas. Hay gente conectada, sus almas conectadas con el infierno, mas no así con el Espíritu Santo. Hay gente que ya los ángeles no tienen ángeles asignados, los ángeles se fueron, porque ellos se encargaron de sacar a Dios de su vida, se encargaron de sacar al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, repito, les voy a repetir, toda una persona puede estar bajo el control de demonios, de espíritus malignos, e impartir esos espíritus a otros o a otras. Y le hablé del tema de la imposición de mano y la transferencia, que fue amplio. Pero también una persona puede impartir su propio espíritu a otros sin que necesariamente sea un espíritu maligno. Esto no quiere decir que sea bueno. Te está transfiriendo sus propias energías, sus propias. Por eso es que un ministro, bajo condiciones no aptas como para ministrar al Señor en el altar, no puede subir. Porque es que puede contaminar, es que el espíritu del hombre tiende a contaminarse con cosas no buenas. Tenemos un alma emocional, nuestras emociones pueden ser afectadas. Yo digo que para ministrar al Señor, un ministro que no tiene un verdadero equilibrio emocional, no tiene sanidad almática, ni en sus pensamientos, ni en su ser interior, no está apto para subir al altar. Debe darse un tiempo, humillarse, arrepentirse, ir a la fuente, subir al monte y arreglar su asunto con Dios antes de ministrar al Señor, porque es peligroso. Oiga lo que dice este texto, para corroborarle lo que le estamos hablando, que no estamos hablando por nuestra propia cuenta, sino según lo que dice las Sagradas Escrituras. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué espíritu estamos hablando? Lo voy a leer completo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso fue el apóstol Pablo a los romanos, en su capítulo 8, verso 16, Romanos 8, 16. Hay un testimonio que trae el Espíritu Santo a nuestro espíritu, es decir, en Jeremías capítulo 23, creo que en el 23, capítulo 23, que el profeta hace un paralelismo, Dios hablando, le dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Acaso mi palabra no es como martillo que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones más profundas del espíritu? ¿Acaso no mi palabra como fuego que quema? Y el Señor usó al profeta Jeremías para confrontar a los falsos ministros de una manera tan extraordinaria, porque ahora un grupo de personas dice, así dice Jehová, y tú no sientes ni un ápice de la presencia de Dios. El Espíritu Santo no le da testimonio. El Espíritu Santo no testifica de ellos. El Espíritu Santo no habla por ellos. El Espíritu Santo no acompaña a ese tipo de ministros. Señores, son señales y características que tú debes prestar atención. Dice aquí que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Pues el Espíritu de Dios se conecta a nuestro espíritu y Él habla por nosotros y dice, es mi hijo, es mi hija, yo estoy con él, yo estoy con ella, yo lo limpié, yo lo santifiqué, yo lo compré por precio de sangre. Si el Espíritu no habla por ti, ni da testimonio de quién tú eres, olvídate, no tiene a Dios, lo que dice la Biblia. Entonces usted, amigo, espectador, que vive hablando y blasfemando de los verdaderos ministros, falso profeta, y que yo no siento nada, pues revísese usted. Porque si usted no siente nada cuando nosotros estamos impartiendo una palabra profética, es porque usted obviamente no puede oír. No es que no debe oír, es que no puede oír, porque usted está en tiniebla y necesita ser intervenido por el cielo. Usted está en un 911 espiritual, usted ha caído de la gracia, usted está descarriado, hermano. No importa que sea pastor, evangelista o quien sea. Porque él habla y yo no siento nada. ¿Y cómo me va a sentir si terminamos de dar cita a la Biblia? Que el que está en el mundo no nos puede oír, pero el que de Dios nos oye, o el que abre su corazón, aleluya,
Aleluya. El que abre su corazón, el Señor dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, está tocando. Aleluya. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, o sea que no todo el mundo está en las condiciones para oír. No porque quizás el Señor no quiera que lo escuchen, sino porque tú, hermano, amigo que me escucha, has creado una barrera en tu espíritu, te has justificado, te has congraciado con los deseos de la carne, has resistido a Dios, has resistido a su mensaje y su propósito. Por tanto, Dios está airado contigo todos los días. Es lo que dice la Biblia, que Dios todos los días está airado con el impío. El impío es aquel quien practica la impiedad. ¿Y qué más impiedad aquella que obviamente se manifiesta en aquellos hijos de desobediencia, que se burlan de las cosas de Dios, que blasfeman al Espíritu Santo, que blasfeman el nombre de Dios, blasfeman a su verdadero ministro? A lo falso le dicen que es bueno y a lo bueno le dicen falso. Están confundidos. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si quiero que alguien pueda comprobar la belleza del mundo del Espíritu de Dios y los horrores del mundo espiritual de Satanás, debo apelar a aquellos que operan con un cierto sentido, el ser espiritual. De la misma forma que el Hijo de Dios se comunica en el ámbito espiritual con Dios por el Espíritu Santo, así el siervo de Satanás se comunica en el ámbito espiritual con su Dios. La primera naturaleza pecaminosa, está bajo los deseos de la carne. Se vuelven espiritistas, son espiritistas, practican el espiritismo. Son la gente que más veces sueñan y tienen portales abiertos del inframundo y el enemigo diciéndole cosas para que ellos la promulguen y la gente crea en este engaño. Está bajo magia, hechizos, manipulaciones, practican la necromancia y las demás formas de comunicación con los cultos. Y todo esto es real, hermano, no es un mito. El hombre nacido de nuevo que no anda en el espíritu, sino que solo se ocupa de las cosas naturales, no puede discernir las cosas del espíritu. La realidad del mundo espiritual, repito, está documentada por las Escrituras y las experiencias de hombres ungidos por el poder del Espíritu Santo. Con esta parte quise cerrar, agregando de que es necesario que tú te arrepientas, que tú te conviertas para que venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Repito, hermanos, amigos que me escuchan, esos que están blasfemando por las redes sociales, falso profeta. Póngase a analizar los mensajes. La gente presta más atención a los mensajes que tienen un lineamiento profético, porque a la gente le gusta la curiosidad, la acusación. Esa gente no cree en el Señor. Cuando hay un mensaje como este que tiene una tendencia para edificar, para despertar, no le ponen atención. Y yo me fijo en los views y en los likes. Pero cuando una profecía se llueve de comentarios y se suscriben y todo, digo, pero Dios mío, ¿por qué que le gustan tanto el morbo? Vea contenido como esto, hermano, compártalo. Mándeselo a gente que necesita en un 911. A esa gente que están confundidos, que ya no creen ni en Dios ni en el diablo, porque muchos se encargaron de torcerlo. Y están en un 911. Y mi oración a Dios es que puedan ser levantados y que se arrepientan. Como le dije en el último mensaje que le subí, veo una olla que hierve. Dios apresura su palabra para cumplirla, amado. No sea ustedes los que se queden. Cristo viene, estamos a punto de subir la trompeta sonar. ¿En qué tiempo? No se sabe. Pero para Dios un año, un día es como un mil años. Dios no habita en el tiempo del hombre. El tiempo es una dimensión creada para el hombre. Así que yo te recomiendo, arrepiéntete, conviértete, sométete, sujétate y disponte a escuchar la palabra de Dios para que puedas ser alcanzado por el Señor y puedas ser salvo antes de que suene la trompeta. Así que Dios te bendiga,
Dios te guarde y será hasta una próxima. Le dejo el número para los que quieran contactarme para oración. 809 desde el exterior, más 1-809-917-1432. Héctor Pineda, canal oficial, canal de YouTube. Se puede suscribir si desea. Comparte tu contenido y dale like, porque de alguna manera, aunque usted no capte el mensaje, usted con eso contribuye para que otros lo vean si usted no lo quiere. Suscríbase y deje de estar hablando cosas que no son y de estar criticando y blasfemando de Dios. Mejor suscríbase. Dios le bendiga.